UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. Cuando hablamos de los proyectos de desarrollo y expansión portuaria para Valparaíso, son muchos los que entregan su mirada. Autoridades, empresarios, políticos, medios de comunicación, organizaciones sociales. Pero ¿quién realmente le pregunta a los trabajadores portuarios cuál es su mirada con respecto a estas iniciativas? Bueno, esas son parte de las consultas que hoy responderemos aquí en la edición de Tu Puerto a través de la pantalla de UCB Televisión. Veamos la nota y luego nos vamos al debate. Cuando los trabajadores portuarios sacan la voz, son muchos los que suben el volumen de los parlantes y acercan los micrófonos. Ello porque son palabra autorizada a la hora de analizar los desafíos y conflictos que experimenta el sector. Uno de ellos tiene relación con las cargas limpias, donde más allá de los reclamos de algunos sectores, un dictamen judicial validó la materialización de estas actividades en la zona de extensión y apoyo logístico de Valparaíso, CEAL. Hay dos tipos de cargas que son las cargas IMO y las cargas generales. Y esas cargas que hoy día se están haciendo en la CEAL, por donde los tribunales ya dieron su veredicto, lo que me parece bastante bien, porque en el puerto del año 2000, desde que se instaló TPS, jamás nunca se han hecho los aforos aquí en el puerto de Valparaíso. Eso ha permitido que se produzca, ¿no es cierto?, una especie de conflicto donde hay sindicatos que se han puesto, no sé, en la línea de TPS, diciendo que ellos son los dueños del trabajo. Y estos aforos nunca se han hecho en el puerto. Siempre han estado ¿cierto?, en el lado de allá, así que de que aquí nosotros nos vengan a decir de repente dirigentes, manejados, utilizados, ¿cierto?, en el sentido de que se van a perder cierta cantidad de puestos de trabajo, es una gran falsedad. Cuando nosotros están diciendo de que el Terminal Pacífico Sur hoy día está perdiendo más de 1.900 millones de pesos por el tema de que hoy día, si no hacen los aforos acá y hacerlo en el CEAL, cuando salen los dirigentes a defender eso, es defender el patrimonio de la empresa. Y los dirigentes sindicales están para defender a los trabajadores, la fuente laboral de los trabajadores. Otra de las áreas sensibles está relacionada con los efectos de la licitación del Terminal 2, donde un número importante de trabajadores aún espera ser compensados por la pérdida de sus empleos, en donde además existe la esperanza real de poder retomar sus funciones, luego que el terminal de Cerros de Valparaíso asumirá el control del espigón. La gente fundamentalmente que trabajaba en el TPS fue favorecida con el gobierno de Piñera, en cuanto a las pensiones de gracia se refiere. Pero el gobierno de la nueva mayoría, que es el que nos tocó a nosotros recibir prácticamente después de la terminación de la olla común en el Muelle Prat, no hemos tenido resultado alguno. Estamos al 2015 y no tenemos ningún resultado. Es decir, nuestra federación, la Federación de Trabajadores Portuarios de Valparaíso, no tiene ni un solo pensionado, ni uno solo. Nuestras fuentes laborales tienen que volver a nosotros, ¿cierto? Porque nosotros somos los viejos que trabajamos ahí. Nosotros aquí en nuestra federación no es de cabros, son de viejos profesionales del puerto. Y eso nos vamos a ir a hablar, ¿cierto? Y si este señor, que hoy día está de gerente en TCEVAL, si tenemos que ir a Barcelona a hablar con los dueños de la empresa, allá lo haremos. Tenemos una situación de exceso de trabajo para algunos trabajadores que trabajan más de 300 horas, siendo que la ley dice que son 180 horas mensuales. Pero también existen otras preocupaciones que se han ido incrementando en el tiempo, como por ejemplo la situación de salud de los portuarios. Las COMPIN están rechazando un alto número de licencias, sobre todo de trabajadores portuarios, porque se estima que los trabajadores portuarios se enferman por necesidad porque en la época de baja tienen poco trabajo. Pero no es así. Trabajadores comprometidos con el desarrollo de su sector y críticos a algunas iniciativas, como el rechazo a la instalación del Mall Barón o el diseño final del nuevo frente de atraque a cargo de TCEVAL. Independiente de que nosotros hayamos tenido un conflicto con ellos y aún lo mantengamos y todavía no logremos volver a nuestro trabajo, porque nosotros somos gente que trabajamos en el espigón, independientemente, yo pienso que los acuerdos tienen que respetarse. Por base tienen que respetarse. Y no olvidemos los porteños, ¿cierto?, de que Valparaíso es puerto. Valparaíso es un cuello de botella en cuanto a puerto se refiere. Por lo tanto, lo que necesita Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, es la extensión del puerto. Y vaya un mensaje importante para la gente del Terminal 2 de TCEVAL, de que es importante esto congeniarlo con la ciudadanía. Palabra autorizada, palabra fuerte, palabra competente que también es necesario atender en el debate que continúa ahora en Tu Puerto en UCB Televisión.
Bueno, y del debate que se dio en la nota, nos llegamos a aterrizar a otro debate, al debate que vamos a tener aquí en el estudio, en la edición de Tu Puerto en UCB Televisión, con nuevos actores que se suman precisamente a lo que ha sido la conversación con respecto a la mirada que tienen los trabajadores portuarios de los distintos proyectos de desarrollo que debe experimentar la ciudad de Valparaíso. Estoy acompañado por don Juan Venegas, presidente del sindicato Uniport, y también por don Guido Pérez, presidente del sindicato SUDEM. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar junto a nosotros en esta oportunidad. Quiero lanzar inmediatamente la primera pregunta a ambos. Voy a comenzar contigo. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen como trabajadores portuarios y qué expectativas despiertan en ustedes los proyectos de expansión portuaria para Valparaíso? Hablemos, por ejemplo, de lo que significa el T2, por ejemplo, de lo que está pasando con el CEAL, lo conversamos fuera de cámara también, de los proyectos que hay ahí congelados para el sector de Yolanda. ¿Qué mirada tienen ustedes y qué expectativa a la luz al final del horizonte? Mire, primordialmente yo creo que eso es lo que estamos perdiendo un poco nosotros como trabajadores, de presionar al gobierno que tenga una política definida. Si uno ve San Antonio en sí ha crecido gracias a una política de desarrollo constante. Valparaíso no hemos quedado en que sí, en que no, peleando en cosas que de repente divagamos y hemos dejado el norte. El norte es que el Terminal 1 puede crecer mucho más, el Terminal 2 tiene que expandirse porque eso significa una fuente laboral mayor hacia los trabajadores. El proyecto multimodal ferroviario Barón también significa una fuente de trabajo. Y también lo que sigue más allá también de Yolanda también es otra fuente de trabajo. Pero el gobierno no se manifiesta en ese aspecto. El alcalde debería abanderarse en ese aspecto, como hace también el alcalde de San Antonio, y exigir que estos proyectos se lleven a cabo. El puerto, al crecer y al expandir su capacidad, nos lleva a nosotros mayor crecimiento como ciudad, porque el puerto no solamente nosotros los estibadores que estamos acá abajo trabajando, es toda la cadena logística que se enriquece en base al desarrollo del puerto de Valparaíso. Y en ese aspecto yo creo que como ciudad, como trabajadores y como dirigentes tenemos que decirle al gobierno que una buena vez por todas apoye al puerto de Valparaíso, porque Valparaíso antes que todo fue puerto antes que ciudad. Y su riqueza en infraestructura y diseño arquitectónico es en base a lo que significó las empresas navieras que invirtieron para poder hermosear la ciudad, los mismos grandes navieras, los mismos grandes consorcios exportadores de su época, a principios del siglo pasado, que invirtieron en grandes edificios, castillos, para que esta ciudad fuera lo que es hoy en día. Sí, me imagino que hay coincidencia, don Guido, con respecto a esto. Sí, total y absolutamente. Más allá de las coincidencias, pero la modernidad también ha traído algunas complicaciones. Lo conversamos también fuera de cámara, porque la modernidad también ha significado pérdidas de empleos. ¿Cómo se reconfiguran pensando en recapturar empleos que están allí y que podrían volver a darse en el contexto de la expansión portuaria para sus sectores? Ya, específicamente, por ejemplo, nosotros queremos que se apoye y fundamentalmente sacar todas las trabas que están de por medio de lo que significa el Terminal 2. ¿Ya? Porque todavía está entrabado y no se puede llegar a lograr el objetivo final, que es de tratar de implementarlo. ¿Para qué? Porque va a ser un ciclo virtuoso, tomando en consideración que va a traer mano de obra y toda la cadena logística. Se ha hablado de 2.500 empleos de por medio, ejemplo, por lo menos. Exacto. Entonces nosotros estamos apoyando y queremos abogar porque aquello se logre lo antes posible y de buena manera. Pero a propósito de eso, y me quiero colgar de las palabras que daba recién Juan, tiene que ver con respecto a la decisión del Estado para apoyar estas iniciativas. Durante la semana aparecían las palabras, por ejemplo, de un senador, el senador Chaguán, que hablaba que la decisión del megapuerto estaba tomada hace rato, que iba apuntando hacia San Antonio y que por un tema político no se había manifestado públicamente. ¿Cómo lo ven ustedes esa decisión? A ver, referente a eso, nosotros hemos conversado con las autoridades pertinentes del puerto de Valparaíso y nos ha dicho que es prematuro hablar del tema. ¿Por qué? Porque una vez que se implemente el Terminal 2, también se están implementando en San Antonio 2 terminales nuevos, y cuando entran a su plena capacidad, en ese instante recién se podría ver la posibilidad de hablar de un gran terminal portuario. ¿Y en el caso de ustedes, por ejemplo? Claro, nosotros pensamos que antes de hacer un megapuerto en la región, tenemos que desarrollar los terminales como están en este momento. Así como San Antonio está expandiéndose, Valparaíso tiene que expandir. Tanto el T2, que en este momento está haciendo tanta traba para poder desarrollarse, con gente que uno piensa de repente manos negras que impiden su desarrollo, y también manos negras que impiden el desarrollo de todo lo que es la infraestructura de desarrollo portuario, es lo que nos lleva a decir que todavía hacer un terminal o un megapuerto no es necesario. Si con lo que tenemos, primero hay que crecer con lo que estamos, y después planificar, si es necesario, hacerlo. Pero en este momento lo que es primordial es el desarrollo de los terminales portuarios, el desarrollo de los proyectos portuarios. Porque hacer un megapuerto, y eso yo creo que y es un tirón de oreja para todos los senadores y diputados de las regiones puertos, tenemos que desarrollar los terminales portuarios porque eso es trabajo, por sobre todo es trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente el trabajador que está acostado en nave, sino toda la cadena logística es la favorecida.
Y el tener ese cuco de que vamos a hacer un terminal en San Antonio o en Valparaíso, lo único que conlleva es que las inversiones no se definan. Y como no se definen, la ciudad no crece. Y la ciudad crece en base a la riqueza que produce. Pero a propósito de eso, usted habló de manos negras. Yo no le pregunté quiénes son las manos negras, pero uno puede sacar conclusiones cuando mira los diarios, escucha las radios, ve televisión en relación con estos hechos. Pero qué lamentable que exista en este caso un ambiente que muchas veces busque trabar condiciones naturales de desarrollo para Valparaíso, como lo decíamos al principio, es un puerto y que luego se configura como ciudad y que en virtud de ciertas iniciativas que aún están pendientes no puede lograr recuperar el terreno perdido en los últimos 40 o 50 años. Claro, mire, en ese aspecto siempre he sido, y hemos conversado mucho con mis colegas, que aquí hay un problema de que, claro, las empresas grandes quieren tener la mayor cantidad de recursos para poder desarrollarse como tal. San Antonio empezó una política de desarrollo muy fuerte, en la cual no le conviene que Valparaíso crezca, porque si Valparaíso crece, es desventaja para ellos. Entonces, no estoy diciendo en este caso que ellos sean los culpables, pero de repente hay gente que en esto ve un provecho de decir, ya mira, si yo me bandero por tal y tal persona, puedo conseguir algo más. Y eso es lo que a nosotros nos molesta. ¿Por qué? Porque deberíamos estar toda la ciudadanía en sí luchando y bregando para que esto surja como puerto. Es que al final de tema el competidor específico no es ni San Antonio ni es ni Valparaíso, es el Callao, y que al final de cuentas ha desarrollado infraestructura portuaria bastante más potente en la última década. ¿Cómo ven ustedes esta pelea, entre comillas, y cómo piensan que debería resolverse este problema? A ver, la definición, lo que decía mi colega, es la definición de país. La definición de país no dice otra cosa que ¿por qué soportar tantas trabas para hacer algo que que va a formar un círculo virtuoso? El Terminal 2 es un círculo virtuoso para nosotros como trabajadores portuarios en particular y como ciudad en general, porque además involucra, como decíamos anteriormente, la cadena logística, ¿cierto? Entonces, el país es o el Estado es el que tiene que definirse y decir, esto tiene que avanzar y hagámoslo lo antes posible, porque obviamente nos están sacando ventaja. Porque toda la carga que viene de Oriente va a pasar a través del Pacífico hacia el Atlántico. ¿Por qué puerto? Porque estén mejor implementados. Y nosotros tenemos que dar lucha para que aquello se logre. Pero también hay temas pendientes, no solamente de lo que significa la infraestructura, también hay temas pendientes con ustedes como trabajadores, que son compromisos del Estado que aún no se han zanjado, temáticas laborales vinculadas a lo que fue los proyectos mismos de desarrollo y que aún están en tribunales, en conversaciones en los pasillos del Congreso, en el Ministerio del Trabajo. Ahí también hay un asunto donde la pelota todavía está picando, ¿no? Claro, referente a eso, nosotros como dirigentes portuarios sentimos que existe una deuda social con el trabajador portuario, porque no hay que olvidarse que después que salió la ley 19.032 a fines del 81, 82, que se comenzó a implementar, el trabajador portuario no existía la contenedorización. Y el trabajador portuario era el que se mataba dentro de las bodegas sacando su carga suelta, sin normas de seguridad como la que hay ahora. Por lo tanto, claro, montones de compañeros que tienen mi edad, o incluso mayores, o incluso un poco menores, salen del trabajo, pero salen ya deficitarios, o sea, salen a morirse prácticamente o literalmente. ¿Por qué? Porque la contenedorización llegó acá al puerto de Valparaíso después del 86 o 90. Pero antes de eso nosotros nos sacrificamos para hacer a pulso. Eso es literalmente. Y eso marca un compromiso físico importante. Por supuesto. O sea, hay mitigaciones del área de la minería, por ejemplo, cosas por el estilo, y no lo hay en esta. En esta no, existe una deuda social con nosotros. Eso no quepa la más mínima duda. Y además de eso, después de esa famosa ley, ¿qué pasó? Antes, no se olvide que antes del 81 vivían 4 familias con un mismo trabajo. Ahora vive una familia a medias y el que se lleva la plata es uno solo. Entonces, hay diferencias radicales. Claro, en ese aspecto hay que dejar claro que, como él dijo, cuando se hizo la ley 18.032, que modificó todo el ámbito marítimo portuario, y después en el gobierno de Frey, cuando se estandarizó que se iban a modernizar los puertos, en ninguna parte se tocó a los trabajadores. En ninguna parte dijeron, bueno, ¿qué costo social implica esto? Porque ahora el desarrollo, por ejemplo, que están haciendo los terminales para modernizarse, está significando un costo social. Hay gente que ha sido desplazada por la tecnología. Y esa gente en este momento sale al campo, sale afuera a lo que es normalmente el campo laboral y no encuentra. Una, porque ya está enfermo, otra porque ya el estrés del trabajo por años le ha pasado la cuenta. Y en ese aspecto el gobierno tiene una deuda con los trabajadores. Claro, se fueron grupos de gente con mitigaciones, pero hay un montón de que quedó fuera. Y gente que en este momento no tiene trabajo, que está quedando sin pega. Y que tiene problemas de pensiones. Y tiene problemas de pensiones, y tiene problemas de salud, y resulta que afuera trata de buscar trabajo y no puede, porque
usted sabe que a los 45 años en adelante ya no encuentra trabajo. Y una persona que toda su vida ha hecho ese trabajo, es muy difícil que encuentre afuera. Entonces esa es una deuda que tenemos que trabajar y ojalá si estuviéramos todos unidos en ese aspecto, poder conseguir que los trabajadores que realmente han sido vulnerables en todo este proceso, porque el proceso de modernización del puerto no abarca solamente con la concesión de los terminales, abarca con todo lo que significa la modernización de cada terminal, porque el terminal parte con una votación, póngale, de 1000 personas, pero en el camino, al ir modernizándose, como pasó con TPS, va teniendo un montón de gente desplazada. Y esa gente va quedando en el camino y va muriendo enferma. A propósito de eso, porque tengo unas imágenes en el tintero que ya las vamos a mostrar, todavía no las vamos a mostrar, pero que tiene que ver con otra carga que ustedes están enfrentando, que es la carga política, porque más de algunos de ustedes les ha pasado a la cuenta el hecho de tomar banderas precisamente en estas definiciones y tomar banderas que le han significado a algunos de ustedes perder los trabajos, ¿o no? Correcto. Por ejemplo, en mi caso, yo fui desplazado de mi trabajo. Yo trabajaba en Ultrapor hacia TPS. O sea, yo con Ultrapor no tenemos problema, pero TPS no me deja ingreso, me vetan ingreso. O sea, me discrimina. Y así como mi persona, mucha gente que de repente, por el puro hecho de pensar distinto, ha sido discriminado del Terminal Pacífico Sur, sin siquiera un atisbo de por qué motivo. Entonces, nos hemos llegado a que queremos desarrollo del puerto de los trabajadores, queremos mejor infraestructura, queremos mejor trabajo, y eso para algunos les molesta, y eso nos desplaza. Y en vez de estar todos peleando por más pensiones para los trabajadores que han sido desplazados, por estar peleando por mejores condiciones laborales, que es lo que estamos haciendo, nos dedicamos a ir a tal parte, vetar a este trabajador, vetar a este dirigente, porque piensa distinto, porque habla distinto. Sí, don Guido, parece ser una mirada pequeña esa de repente, ¿no? ¿Lo ha experimentado usted también o no? Bueno, a Dios gracias, en mi caso no ha sido así, pero no dejo de apoyar a mi compañero, porque realmente junto con él han habido varios casos. Y la verdad que es lamentable que personas que tienen cierta importancia dentro del ámbito portuario tengan esa metodología de acallar ciertas ideas con ese tipo de sanciones. Bueno, la diversidad riqueza de las empresas, además. Yo les quiero invitar a ver unas imágenes que tienen que ver precisamente con actividades que se han realizado con trabajadores portuarios, porque autoridades visitaron el terminal de Cerros de Valparaíso, el TCVAL, para potenciar temas relacionados con la seguridad laboral y a la vez preparar el camino para la constitución de los comités paritarios portuarios. El propósito es seguir avanzando en la difusión y sensibilización sobre estos temas. Revisemos las imágenes para que veamos en detalle precisamente lo que significan estas actividades. Con el propósito de seguir avanzando en la difusión y sensibilización sobre temas relacionados con la seguridad laboral en la actividad portuaria, la prevención de accidentes en las faenas y la próxima conformación de los comités paritarios de higiene y seguridad, se realizó una visita a dependencias del terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL. La actividad contó con la participación de la secretaria regional ministerial, Seremi de Trabajo y Prevención Social, Karen Medina, de su par de Economía, Omar Morales, del gerente general de Puerto Valparaíso, Gonzalo Davagnino, y del gerente de explotación de TCVAL, Gonzalo Baciero. En la oportunidad, las autoridades efectuaron un recorrido por los sitios 6, 7 y 8 del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso, donde pudieron interiorizarse sobre el contexto en que funciona la actividad portuaria local, garantizando lo establecido en la Ley Corta Portuaria número 20.773, donde a través del último dictamen emitido por la Subsecretaría del Trabajo, se instruye a las concesionarias de las empresas mandantes del sector a constituir de forma obligatoria los comités paritarios de higiene y seguridad, entidades que garantizarán un rol determinante en la participación del trabajador eventual en dichos espacios, estableciendo como norma permanente la media hora de descanso por turno en las faenas. Ahí estaba entonces lo que observamos con respecto a estas situaciones que además han contado con la presencia de autoridades locales, regionales, nacionales y que marcan importantes desafíos y obligaciones también para quienes tienen la ejecución de estos proyectos. Pero quiero retomar un tema que lo estábamos analizando antes. Estábamos hablando de los proyectos de desarrollo, de las condiciones laborales, de las situaciones de salud, de algunos ejercicios discriminatorios que han tenido que experimentar. Pero yo me quiero remitir a algo más profundo y que tiene que ver con las expectativas que ustedes observan como habitantes del Gran Valparaíso en la ciudad con respecto al desarrollo de estos proyectos portuarios, porque
Cuando se habla del 30% del PIB generado por el puerto, estamos hablando de familias que dependen precisamente del crecimiento de estas iniciativas. ¿Cómo ustedes lo ven precisamente en sus grupos familiares, en sus grupos cercanos, en sus colegas? Las expectativas que puede haber para que de una vez por todas terminemos materializando estos hechos. Mire, en realidad lo hemos estado conversando durante todo el programa, en ese sentido, beneficio para Valparaíso completo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene más manos de obra trabajando en un ámbito que se expande, hay más circulantes en la ciudad, por lo tanto hace un bien a todo el mundo, acá en la ciudad de Valparaíso y sus alrededores inclusive. Hay otra cosa que es importante también tomar en consideración, es referente a... hay limitaciones en lo que se refiere al Terminal 2 en particular, por ejemplo, hasta donde llega, que es hasta Bellavista aproximadamente. Y después lo demás tiene el puerto de Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, tiene harto donde pasear, donde estar y donde disfrutar de lo que es costa. El borde costero. El borde costero, correcto. Entonces, ¿se puede compatibilizar al final de cuentas? Perfectamente. Sí, correcto. ¿Cómo lo ven ustedes también? Mire, nosotros pensamos lo mismo, inclusive más, hago una acotación. El puerto, si creciera como tiene proyectado crecer, va a tener ese espacio que viene siendo el mall, que para nosotros es una cosa compleja, pero bueno, nos quitó área de respaldo el puerto, pero a la vez ya está ahí, o sea, ya estamos viendo qué puede hacerse el día de mañana por ese aspecto, pero lo que nos interesa a nosotros es que si tiene todo ese borde, ese paseo que se hizo de Portales hacia Barón, que es bonito y que la gente pasa, y todo lo que significa también el hecho de que la interacción, o sea, la gente, lo que viene a ver el turista, y para qué estamos con cosas, son los cruceros, son los barcos, los en la bahía, es la bahía en sí, el Muelle Prat, el trabajo que hacen los estibadores. Entonces, eso es un encanto que la ciudad tiene, y la ciudad tiene que crecer en base a lo que el puerto tiene que producir. Bueno, a propósito de esa área que nombró Juan, tiene que ver con Portales a Barón. Ahí hay algo que está congelado y que tiene que ver con la estación de transferencia de cargas de Yolanda, que involucraría trabajo ferroviario, y también un soñado Terminal 3, entre comillas, para ese sector, que para muchos se podría hacer, le ponen tantos apodos al tema, o el megapuerto, o el puerto a gran escala, o lo que sea. Ahí también hay algo que está en el refrigerador que ustedes más de alguna vez se lo han contado, o se los han mostrado, y que imagino que les genera expectativas, ¿o no? Correcto. Si uno se pone a pensar lo que significa, por ejemplo, el desarrollo multimodal ferroviario, que es el primero que conversó recién, eso significa una fuente de trabajo. Aparte, más movimiento de contenedores en la ciudad, o sea, en el puerto, lo que significa mayor mano de obra y más trabajo. Y si se lleva esto al proyecto que está congelado, también significaría mucha mayor cantidad de mano de obra. Eso significa que la ciudad crece, porque no solamente crece en su parte portuaria, sino también los almacenes portuarios crecen. Y eso significa mano de obra también. O sea, aquí la ciudad tiene que entender que lamentablemente, nos guste o no nos guste, aquí hay dos cosas que hacen ingreso a la ciudad: los marinos y los portuarios. Y toda su cadena logística. No hay más, no tenemos industria. Las industrias se fueron a Santiago. En Valparaíso no hay ninguna industria como tal. Son pymes las que hay, pero no industrias como tal. Entonces, tenemos que desarrollar de una buena vez por todas el Terminal 2, el Terminal 1, el proyecto multimodal Barón Ferroviario y el proyecto que está ahí en remojo, que es ese megapuerto que quieren hacer ahí en Yolanda. Si no hacemos eso, nos vamos a quedar en el pasado. Perú se lo propuso hace 25 años atrás crecer como puerto y como terminales portuarios. En este momento, si ustedes se ponen a pensar, yo como armador traigo un Super por Panamá y lo pongo en barcos gigantescos que no pasan por el canal de Panamá actualmente. Correcto. Y ese llega y descarga todo en el Callao, porque la capacidad que tiene el Callao nos supera a nosotros como Puerto de Valparaíso, inclusive como puertos regionales. Sí, si el Callao por sí solo vale por los dos. Correcto. Entonces uno se pone a pensar, lógico, ¿qué vamos a empezar a decir nosotros? Lo que van dejando, lo más pequeño. Entonces, si nos vamos a quedar así, cuando queramos reaccionar, como pasa en este país, que ya cuando nos dimos cuenta que nos dejaron en el piso queremos levantarnos, estamos mal, tenemos que reaccionar ahora. Y esto es un comunicado expreso para el gobierno de Chile, y en este caso no el gobierno, sino al Estado, porque es el Estado el que tiene que garantizar el desarrollo de los puertos, con una política de desarrollo portuario, de una buena vez. Porque los gobiernos van pasando, las promesas no se cumplen muchas veces, quedan en el tintero. Pero el Estado tiene que comprometerse y decir de una buena vez por todas, hagamos puertos y desarrollo portuario para el futuro. ¿Por qué? Porque si no lo desarrollamos para el futuro, lo que significa que no vamos a ser viables para nadie. Don Guido, ¿usted cuántos años lleva trabajando en el puerto? 33 años. En los últimos 33 años me imagino que ha visto cambios radicales de cómo se realizaba la faena en esa época y cómo se realizan actualmente.
¿Cree usted que en el corto plazo el puerto está preparado para enfrentar los desafíos futuros que hemos conversado aquí en este programa? En este instante, de hecho, se están preparando, tanto así que, por ejemplo, hay algunas empresas que laboran en el ámbito portuario que están presionando para que algunos colegios preparen gente con las capacidades necesarias que vienen a futuro. Entonces ya no va a ser... Capacitar y preparar. Y preparar, correcto. O sea, ¿usted ve una expectativa de que vamos a tener mano de obra calificada para enfrentar esos desafíos? Esa es la idea que pretenden llevar a cabo los terminales en este caso. ¿Y cómo lo ve una persona que ha estado más de 30 años trabajando en el puerto, lo que se ha vivido en los últimos 30 años del desarrollo del puerto de Valparaíso? Bueno, la inteligencia normal, racional, dice que yo no me puedo quedar en el pasado, tengo que ir adaptándome a los modernismos. Y tengo que aceptarlo, tanto así que, por ejemplo, yo en este instante, en lo personal, yo trabajo en el patio, Terminal Pacífico Sur, en el patio de contenedores, y nos damos cuenta de que esto ya viene con una marca muy fuerte de nueva tecnología que es muy buena, por lo tanto va a dejar un poquito de lado al que no tiene las capacidades. O sea, los altos niveles de eficiencia colocan presiones distintas. Obvio. En un primer momento, yo me imagino que ustedes atendían un barco en días, ahora son horas, ¿o no? Sí, correcto. Movimiento de contenedores. Antes, tome en cuenta usted que antes, por ejemplo, venía a poner un caso, pongámoslo unos 12 años atrás, llegaba un buque bananero, y eran 60.000, 90.000 cajas de bananos que tenían que sacar en cuadrillas de 12 personas. O sea, te multiplica por 4 bodegas, 5 bodegas, claro, más la gente que está en tierra. Estamos hablando de 300, 400 personas que trabajaban solo en proceso de descarga. Solamente en el proceso de descarga. Hoy en día, un buque normal tiene 8 trincadores, tiene 7, 8 o 10 movilizadores en tierra, más los trabajadores internos. O sea, no alcanza a ser más de 40 personas o 50 por turno. Claro. A los 400 que llevaba anteriormente. O sea, hay una modernización. Pero turnos extensos y largotes también, que tienen niveles más grandes de lo que uno puede esperar físicamente. Considerable. Pero tomando en consideración, además, disculpa, es que nosotros trabajamos al aire libre. O sea, anoche cuando estuvo lloviendo, mis compañeros de trabajo estaban trabajando ahí en Terminal Pacífico Sur, en específico. Estaban trabajando, ellos estaban mojando, ellos estaban ahí laborando y dándole. Las 24 horas del día. 24 horas del día, correcto. Nos queda muy poquito tiempo, se nos acaba prácticamente el programa, nos queda 1 minuto y medio. Yo les quiero pedir a ambos que me hagan una reflexión con respecto a un tema final que no hemos abordado, que tiene que ver con la salud precisamente de los trabajadores. Y hay un área donde las licencias parece que no están funcionando del todo bien. ¿Qué experiencia tienen ustedes en esta materia y qué le pueden decir también a la autoridad para que respete precisamente las condiciones naturales de licencia y enfermedades que presenta el sector? Ya, primero que nada, aquí como nunca se ha hecho un estudio de cabalidad de las enfermedades que derivan del puerto, el trabajo portuario, se tiene poco conocimiento. Entonces, muchas licencias se rechazan por desconocer realmente el trabajo que tiene esa persona. Claro, pueden decir, ya no es como antes, pero el estar a intemperie, el recibir frío, recibir calor, el estrés y todo eso, en sí, a un operador, a un trabajador, a un internador, a un traquista, un movilizador, es mayor en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque si no lo hace bien, significa que también puede perder su trabajo. Entonces, todo ese estrés ha llevado a que muchas veces la gente tiene licencia por un desgaste obvio, porque no tenemos vacaciones nosotros. O sea, esa es una de las tantas deudas históricas que tiene el gobierno, ver este asunto y legislar en los trabajadores portuarios, la famosa ley larga que se prometió. Exacto. Y que todavía hay algunos que hay gremios que lo están haciendo y yo los felicito porque están preocupándose de ese aspecto, pero falta hincar más el diente. ¿Y usted cómo lo experimenta eso, cómo lo vive? Mire, lo que fundamentalmente sucede acá es que en la temporada alta nosotros nos vemos en la obligación para sustentarnos el resto del año de trabajar mucho. O sea, turno por medio. Eso significa que podríamos llegar a hacer hasta 40, 42 turnos en un mes, tomando en consideración que el mes tiene solamente... Durmiendo 5 o 6 horas al día con suerte. Claro, con suerte, porque más el trayecto, la alimentación, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, uno se esfuerza en la temporada alta. ¿Por qué? Porque uno lamentablemente vive en una sociedad de consumo y necesita el dinero. Porque con eso más prorrotea lo que pasa el resto del año. Además lo hace, pero termina cansado, agotado. Normalmente las licencias, la normalidad de las licencias son por estrés laboral. Y eso no es una mentira, eso es una realidad que alguien debería de preocuparse para hacer un estudio profundo. Y nosotros nos damos cuenta que en el verano, claro, nosotros somos excelentes trabajadores para las empresas, pero y en el invierno somos parias del Estado. Tampoco debería de ser. Deberíamos tener algún tipo de control y ser el mejor remunerado. Conocimiento del sistema además. Claro. Tarea para la superintendencia del sector. Don Juan Venegas, presidente del sindicato Uniport,
don Guido Pérez, presidente del sindicato SUTEM. Les queremos agradecer la presencia aquí en Tu Puerto de UCB Televisión. Se nos pasó así el programa, volando. Rápidamente conversamos muchos tópicos. Estaremos repitiendo la conversación seguramente un tiempo más adelante. Les agradecemos la presencia, que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Nosotros cerramos el presente programa y nos encontramos el próximo domingo revisando la contingencia portuaria aquí en Tu Puerto en UCB Televisión.